¿Has sentido alguna vez esa punzada en el corazón cuando descubres que las dos personas en las que más confías en el mundo te han estado ocultando algo? Cuando te das cuenta de que tal vez nunca conociste realmente a las personas que amas. Esta es una historia que me duele hasta los huesos contar, pero necesito hacerlo antes de que se me acabe el tiempo. Es una historia sobre secretos de familia, sobre lealtades divididas, sobre hermanas que compartimos todo hasta que un día descubres que tal vez compartieron demasiado, y sobre un esposo que creí conocer después de 40 años de matrimonio, pero que resultó guardar secretos que jamás imaginé. Es una historia controvertida, porque cuando la escuches completa, no vas a saber si odiarme o entenderme, no vas a saber si lo que hice estuvo bien o mal, pero te juro por la memoria de mis padres que cada palabra que voy a decir es la verdad más pura que he guardado en mi pecho durante 3 años. Me llamo Rosa, tengo 75 años, y durante 4 décadas estuve casada con Gonzalo, un hombre que creí honesto como pocos. Tengo una hermana, Esperanza, 2 años menor que yo, con quien compartí toda la vida. Crecimos juntas, nos casamos con 2 meses de diferencia, criamos a nuestros hijos como primos hermanos y envejecimos lado a lado, apoyándonos en cada tristeza y celebrando cada alegría. Esperanza siempre fue la hermana bonita, la graciosa, la que sabía conquistar a todos con su sonrisa. Yo era la responsable, la que cuidaba a mamá cuando se enfermó, la que se casó con un hombre bueno aunque no fuera el más guapo del pueblo. Nunca hubo celos entre nosotras. O eso creía yo. Gonzalo trabajaba en una fábrica de textiles como supervisor. Llevaba 25 años en el mismo puesto. Era respetado, querido por sus compañeros. Un hombre de rutinas fijas, desayuno a las 6, trabajo a las 7, regreso a las 5, cena a las 6:30, televisión hasta las 10. 40 años de la misma rutina, sin sorpresas, sin variaciones, hasta que empezaron los inventarios. Todo comenzó hace 3 años. Gonzalo llegó una tarde y me dijo que la empresa Giro había implementado nuevos sistemas de control, que ahora tenían que hacer inventarios mensuales que requerían que el personal de supervisión se quedara hasta muy tarde. Son órdenes de la central, me explicó. Una vez al mes, toda la noche haciendo conteos. La primera vez no me extrañó. Los cambios en las empresas son normales. Gonzalo se fue después de cenar. Regresó al amanecer agotado, se duchó y se fue a dormir. Todo normal. Pero después se volvió más frecuente. Ya no era una vez al mes, sino 2 veces, luego 3. Y Gonzalo llegaba cada vez más cansado, más ausente. Cuando le preguntaba cómo había estado el inventario, me respondía con monosílabos. Bien, Rosa, fue largo. Déjame descansar. Esperanza también había empezado a comportarse extraño por esas fechas. Mi hermana, que siempre me llamaba diario para contarme hasta lo que había comido, de repente se volvió esquiva. Cuando la llamaba yo, me decía que estaba ocupada, que después me regresaba la llamada. Pero nunca lo hacía. Las pocas veces que nos veíamos, la notaba nerviosa, como si estuviera ocultando algo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que sí, pero evitaba mi mirada. Esperanza siempre había sido mala para mentir. Desde niñas, cuando mentía se le notaba en los ojos. Una noche, hace exactamente 3 años y 2 meses, Gonzalo me dijo que tenía inventario otra vez. Era miércoles, cosa extraña porque los inventarios siempre habían sido los viernes, pero no dije nada. Cenó en silencio, se cambió de ropa, me dio un beso en la frente y se fue. Me quedé viendo mi novela, pero no podía concentrarme. Algo me inquietaba, una sensación extraña en el estómago. A las 11 de la noche, intenté llamar a Esperanza, solo para charlar un rato. No me contestó. Volví a llamar a las 11:30. Nada. No pude dormir en toda la noche. Me quedé despierta, dando vueltas en la cama, con una ansiedad que no podía explicar. A las 3 de la mañana me levanté y preparé café. Me senté en la cocina mirando por la ventana, esperando no sabía qué. A las 4:30 tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Preparé un termo con café caliente, hice unos sándwiches de jamón y queso, de esos que a Gonzalo le gustaban. Los empaqué en una bolsa térmica y decidí ir a llevárselos a la fábrica.
Vas a estar sorprendido, pensé. Seguramente tiene hambre después de tantas horas trabajando. Era la primera vez en 40 años que se me ocurría ir a visitarlo al trabajo en un horario así, pero esa noche algo me empujaba a hacerlo. Me vestí, tomé mi bolsa con la comida y manejé los 20 minutos hasta la fábrica. Era una madrugada fría de noviembre, las calles estaban vacías, solo algunos camiones de carga y uno que otro taxi. Llegué al estacionamiento de la fábrica a las 5:15 de la mañana. La fábrica estaba efectivamente iluminada. Se veían movimientos adentro, así que los inventarios eran reales. Me sentí tonta por haber dudado de Gonzalo. Busqué su carro en el estacionamiento. Su Tzuru azul siempre lo dejaba en la misma zona, cerca de la entrada de supervisores. Lo encontré rápidamente, pero lo que vi al lado me quitó el aire de los pulmones. Al lado del carro de Gonzalo estaba el carro de Esperanza. Me quedé ahí, parada en medio del estacionamiento, con mi bolsa de comida en las manos, tratando de entender qué significaba eso. ¿Qué hacía el carro de mi hermana en la fábrica donde trabajaba mi esposo a las 5 de la mañana? Esperanza nunca había trabajado en esa fábrica. Esperanza no tenía ninguna razón para estar ahí. Esperanza no tenía ningún negocio que la llevara a estar en ese lugar a esa hora. Caminé lentamente hacia los carros, como si fuera en cámara lenta. Toqué la cajuela del carro de Esperanza para asegurarme de que no me estaba confundiendo. Era su carro, sin duda. El mismo Honda gris que le había comprado su difunto esposo hace 5 años, con la misma calcomanía de la Virgen de Guadalupe en el vidrio trasero. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Desde cuándo Esperanza conocía a la gente de la fábrica? ¿Por qué no me había dicho nunca que conocía a los compañeros de Gonzalo? ¿Por qué estaba ahí a las 5 de la mañana? Y entonces, como un rayo que te parte en dos, llegó la pregunta que no quería hacerme. ¿Desde cuándo Gonzalo y Esperanza se veían a escondidas? Regresé corriendo a mi carro, puse la bolsa de comida en el asiento del copiloto y me quedé ahí, con las manos temblorosas en el volante, tratando de controlar la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esperé. No sabía qué más hacer, así que esperé. Esperé escondida detrás de otros carros, con la vista fija en la entrada de la fábrica, esperando ver salir a mi esposo y a mi hermana. A las 6:15 de la mañana empezaron a salir los primeros trabajadores, hombres cansados que terminaban su turno nocturno, pero ni Gonzalo ni Esperanza aparecían. A las 6:30 vi a mi hermana salir de la fábrica. Caminaba rápido con la cabeza baja, como si no quisiera que nadie la viera. Se subió a su carro y se fue sin mirar a los lados. 10 minutos después salió Gonzalo. Se veía normal, con su misma cara de cansancio de todas las mañanas después de inventario. Se subió a su carro y también se fue. Yo me quedé ahí otros 20 minutos, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi esposo y mi hermana habían estado juntos toda la noche en esa fábrica. Habían salido por separado, con 10 minutos de diferencia, como si no quisieran que los vieran salir juntos. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué secreto compartían que no podían contarme a mí? Regresé a mi casa con más preguntas que respuestas. Gonzalo llegó media hora después, como siempre. Se duchó, desayunó los huevos que le preparé, me dio un beso en la mejilla y se fue a dormir, como todas las mañanas después de inventario. Pero ahora yo sabía que algo estaba terriblemente mal y sabía que tenía que descubrir qué era, aunque me doliera hasta el alma la verdad. Porque cuando descubres que las dos personas que más amas en el mundo comparten secretos que no incluyen a ti, el mundo se vuelve un lugar muy solitario y muy peligroso. Los siguientes días fueron una tortura. Gonzalo seguía comportándose normal, pero ahora yo analizaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. Cuando sonaba su teléfono y no contestaba frente a mí, yo me preguntaba si era Esperanza. Cuando salía a comprar cigarros y tardaba más de lo normal, yo me preguntaba si se había encontrado con ella. Esperanza también siguió evitándome. Cuando finalmente logré que me contestara el teléfono, 2 días después del incidente en la fábrica, sonaba forzada, como actuando. «¿Cómo estás, hermana?», le pregunté tratando de sonar natural. «Bien, Rosa, todo bien. ¿Y tú?». «Bien también. Oye, ¿qué hiciste anteanoche? Te llamé como a las 11 y no me contestaste».
Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Ah, sí. Me dormí temprano. Estaba muy cansada. Mentira. Esperanza nunca se dormía antes de las 12. Desde que enviudó hace 5 años, se había vuelto noctámbula. Siempre me decía que las noches se le hacían eternas sin su marido. ¿Te sientes bien? Te noto como distante últimamente, le insistí. No, estoy bien. Es que ando un poco estresada con unos trámites del banco. Ya sabes cómo son esas cosas. Otra mentira. Esperanza había terminado todos sus trámites bancarios después de que murió su esposo. Me había pedido ayuda con eso, y yo sabía que todo estaba en orden. ¿Quieres que vaya a visitarte? Podemos hacer café y platicar como antes, le propuse. Ay, no, Rosa, ahorita no. La casa está hecha un desastre. Mejor otro día, ¿sí? Colgué el teléfono con el corazón hecho pedazos. Mi hermana me estaba mintiendo descaradamente. Mi hermana, con quien había compartido 45 años de confidencias, de secretos, de apoyo mutuo, me estaba cerrando la puerta. Esa misma tarde, cuando Gonzalo regresó del trabajo, lo observé cuidadosamente durante la cena. Comía en silencio, como últimamente, pero había algo diferente en su expresión. No era solo cansancio, era preocupación. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté. Sí, todo normal, me respondió sin levantar la vista del plato. ¿Cuándo es el próximo inventario? Gonzalo se tardó en responder como si estuviera calculando la respuesta. La próxima semana, creo. Viernes. Viernes. Pensé que el último había sido miércoles. No, Rosa. El último fue viernes como siempre. Pero yo sabía que estaba mintiendo. El último inventario había sido exactamente el miércoles anterior, cuando yo había ido a la fábrica y había encontrado el carro de Esperanza. Esa noche, cuando Gonzalo ya estaba dormido, hice algo que jamás había hecho en 40 años de matrimonio. Revisé sus cosas. Revisé sus bolsillos, su cartera, su celular. En su cartera encontré algo que me heló la sangre. Un papel pequeño, doblado, con letra de Esperanza. Reconocería la letra de mi hermana hasta en la oscuridad. El papel decía: mañana a las 7, no faltes, es importante. No tenía fecha, pero el papel se veía reciente. Estaba en el compartimento donde Gonzalo siempre guardaba sus recibos del día. Mi mundo se desplomó en ese momento. Mi esposo y mi hermana se estaban viendo a escondidas. Se enviaban mensajes secretos. Habían construido una relación paralela que me excluía completamente. ¿Pero qué clase de relación? ¿Era una aventura amorosa? Esperanza, mi hermana menor, se había enamorado de mi esposo. Gonzalo había decidido cambiar 40 años de matrimonio conmigo por una relación con mi hermana. La idea me resultaba tan dolorosa que no podía ni procesarla completamente. Una cosa era que tu esposo te dejara por otra mujer. Otra cosa completamente diferente era que te dejara por tu propia hermana. Pasé el resto de la noche despierta, llorando en silencio para que Gonzalo no se despertara. Lloré por mi matrimonio, por mi hermana, por la familia que creía conocer y que aparentemente estaba llena de mentiras y traiciones. Al día siguiente, cuando Gonzalo se fue al trabajo, tomé una decisión desesperada. Manejé hasta la casa de Esperanza sin avisar. Si mi hermana no quería hablar conmigo por teléfono, tendría que hacerlo cara a cara. Toqué el timbre varias veces antes de que abriera. Cuando finalmente lo hizo, se veía terrible. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Estaba muy delgada, más de lo que recordaba, y se veía enferma. Rosa, me dijo con sorpresa, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo, Esperanza. Necesito que me digas qué está pasando. Esperanza me miró con una expresión que no pude descifrar. Era miedo mezclado con algo que parecía ¿alivio? No sé de qué hablas, me dijo, pero su voz temblaba. Sé que te estás viendo con Gonzalo, le dije directamente. Sé que han estado mintiendo los dos. Vi tu carro en la fábrica la otra madrugada. Esperanza se puso pálida como papel. Se agarró del marco de la puerta como si se fuera a desmayar. Rosa, me dijo con voz quebrada, por favor, entra. Necesitamos hablar. Entramos a su sala, la misma sala donde habíamos pasado tantas tardes de nuestra infancia, donde habíamos planeado nuestras bodas, donde habíamos llorado cuando murieron nuestros padres. Pero ahora se sentía como territorio enemigo.
Esperanza se sentó frente a mí, pero no podía mirarme a los ojos. Rosa, me dijo finalmente, hay cosas que no sabes, cosas que Gonzalo y yo no sabíamos cómo decirte. ¿Qué cosas?, le pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Esperanza se quedó callada un largo rato. Luego empezó a llorar. No es lo que tú piensas, me dijo entre sollozos. No es lo que tú piensas, pero es algo peor. ¿Qué puede ser peor que mi esposo y mi hermana teniendo una aventura a mis espaldas? Esperanza me miró directamente por primera vez desde que había llegado. En sus ojos vi algo que me aterró más que la idea de una infidelidad. Vi despedida. Rosa, me dijo con voz temblorosa, me estoy muriendo. El mundo se detuvo en ese momento. Todas mis sospechas, todos mis celos, toda mi rabia se desvanecieron instantáneamente. ¿Qué dijiste?, susurré. Tengo cáncer de páncreas, etapa 4. Me quedan tal vez 3 meses. Me quedé sin palabras. Mi hermana menor, la que siempre había sido la fuerte, la alegre, la que nunca se enfermaba, se estaba muriendo. ¿Por qué no me dijiste?, le grité entre lágrimas. ¿Por qué no me dijiste, Esperanza? Porque no quería que sufrieras, me respondió llorando. Porque no quería que pasaras estos últimos meses viendo cómo me muero poco a poco. ¿Y Gonzalo lo sabe? Esperanza asintió. Se lo dije hace 3 meses. Le pedí que no te dijera. Le pedí que me ayudara a mantener el secreto. ¿Por eso se han estado viendo? ¿Por eso los inventarios? Gonzalo me lleva a las quimioterapias nocturnas, me explicó Esperanza, en un hospital privado en el centro. Los tratamientos son de noche porque durante el día el hospital está muy lleno. Toda la historia empezó a tener sentido. Los inventarios que no eran inventarios, las llamadas susurradas, la manera en que ambos me evitaban, el cansancio de Gonzalo, la pérdida de peso de Esperanza. ¿Por qué en secreto?, le pregunté. ¿Por qué no me dejaron acompañarte? Porque te conozco, Rosa, me dijo Esperanza tomando mis manos. Te conozco mejor que nadie en el mundo. Si tú supieras que me estoy muriendo, dejarías todo para cuidarme. Dejarías tu vida, tu casa, tu esposo, todo, para estar conmigo las 24 horas del día. Tenía razón. Eso era exactamente lo que hubiera hecho. Y yo no quiero eso, continuó. Yo quiero morir sabiendo que seguiste viviendo tu vida normal hasta el final. Quiero morir sabiendo que fui yo quien te cuidó a ti, no al revés. Esperanza, le dije llorando, eres mi hermana. Es mi derecho cuidarte. Y es mi derecho morir como yo quiero, me respondió con firmeza. Es mi derecho elegir cómo pasar mis últimos meses. Nos abrazamos y lloramos juntas por primera vez en meses. Mi hermana se sentía tan delgada en mis brazos, tan frágil. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Pero entonces, mientras la abrazaba, me vino una pregunta que no podía ignorar. Esperanza, le dije separándome de ella, si Gonzalo te está ayudando con las quimioterapias, ¿por qué se ven en la fábrica? ¿Por qué no van directo al hospital? La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. Volvió a evitar mi mirada. Es que a veces hablamos antes de ir, para que él me dé valor, para que me prepare mentalmente. Algo en su tono me hizo dudar. Después de 45 años de conocer a mi hermana, sabía cuando me estaba mintiendo. Esperanza, le dije, ¿me estás diciendo toda la verdad? Esperanza se quedó callada por un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Rosa, hay algo más que necesitas saber. Algo que tal vez es peor que mi enfermedad. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la historia que creía haber descubierto era solo la punta del iceberg. Antes de seguir, necesito pedirte un favor. Dale me gusta a este video. Aprieta esa manita hacia arriba que aparece abajo. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. Solo tienes que darle un clic. Hazlo ahora, porque necesito saber que me estás acompañando en esta historia tan dolorosa. Y te digo, lo que Esperanza me confesó después me cambió la vida para siempre. Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mí misma. ¿Qué cosa puede ser peor que tu enfermedad? Le pregunté a Esperanza, aunque una parte de mí ya no quería saber más verdades. Mi hermana se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí, dándome la espalda,
como si le fuera más fácil hablar sin mirarme. Rosa, me dijo finalmente, Gonzalo no solo me está acompañando a las quimioterapias, me está ayudando con algo más. ¿Qué más? Le pregunté, aunque el tono de su voz me daba miedo. Me está ayudando a organizar mi muerte. No entendí inmediatamente lo que me quería decir. ¿Organizar tu muerte? ¿Qué significa eso? Esperanza se volteó hacia mí. Tenía lágrimas en los ojos, pero también había una determinación que no le había visto antes. Rosa, el cáncer de páncreas es horrible. Los últimos meses son... No quiero que me veas así. No quiero que recuerdes a tu hermana convertida en un esqueleto lleno de dolor, gritando por morfina, perdiendo la dignidad poco a poco. Esperanza, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de morir con dignidad, Rosa. Estoy hablando de elegir cuándo y cómo irme, antes de que la enfermedad me quite todo lo que soy. El horror de lo que me estaba diciendo empezó a llegar poco a poco. Me estás diciendo que estás pensando en suicidarme, sí, me dijo directamente. Pero no puedo hacerlo sola. ¿Y Gonzalo? Gonzalo me está ayudando a conseguir lo que necesito. Me quedé sin aire. Mi hermana estaba planeando quitarse la vida y mi esposo la estaba ayudando. Por eso las reuniones secretas, por eso las mentiras, por eso se veían en la fábrica antes de ir al hospital. Estaban planeando la muerte de mi hermana. Esperanza, no puedes hacer eso, le grité levantándome del sofá. No puedes tomar esa decisión. Hay tratamientos, hay esperanza. No hay esperanza, Rosa, me interrumpió con voz calmada. Los médicos fueron muy claros. 3 meses, tal vez 4 si tengo suerte. Y los últimos 2 van a ser pura agonía. Pero no puedes. Gonzalo no puede. ¿Cómo pueden estar planeando esto sin decirme? Porque sabíamos que reaccionarías así, me respondió Esperanza. Porque sabíamos que ibas a tratar de convencerme de lo contrario. Por supuesto que voy a tratar de convencerte. Eres mi hermana. Y precisamente por eso tienes que entender que esta es mi decisión. Me dejé caer en el sofá otra vez. No podía procesar todo lo que estaba escuchando. Mi hermana se estaba muriendo. Quería suicidarse. Y mi esposo la estaba ayudando. En unas horas había pasado de sospechar una infidelidad a enfrentar algo mucho peor. ¿Qué está consiguiendo Gonzalo para ti? Le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pastillas, me respondió Esperanza. Un amigo suyo que trabajaba en un hospital le está consiguiendo las pastillas necesarias para que sea rápido y sin dolor. ¿Cuándo? Susurré. Cuando ya no pueda más. Cuando el dolor sea insoportable. Cuando ya no sea yo misma. Y Gonzalo va a estar ahí. Esperanza asintió. Me va a acompañar. No quiero morir sola, Rosa. Pero tampoco quiero que tú cargues con esa responsabilidad. Pero yo soy tu hermana. Es mi responsabilidad estar contigo. Tu responsabilidad es vivir tu vida y recordarme cómo era, no cómo voy a acabar. Nos quedamos en silencio un largo rato. Yo lloraba. Ella me miraba con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Los médicos saben sobre tu plan? Le pregunté finalmente. No, por supuesto que no. Pero me han descrito exactamente cómo va a ser el final. Rosa, no es bonito, no es digno. No es como las películas donde la gente se muere en paz rodeada de su familia. Esperanza, por favor. Rosa, necesito que entiendas algo. Esta decisión me da paz. Por primera vez desde que me diagnosticaron tengo paz. Sé que puedo controlar al menos esto. Puedo elegir irme siendo todavía yo misma. ¿Y después qué? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a decir yo? Vas a decir que morí en casa, en paz, rodeada de amor. Vas a decir que tuviste una hermana que te amó hasta el último día de su vida. ¿Y Gonzalo? ¿Qué va a pasar con Gonzalo después de ayudarte? Esperanza me miró directamente. Gonzalo va a seguir siendo tu esposo. Va a cuidarte como siempre lo ha hecho. Va a cargar con este secreto para protegerte. ¿Para protegerme de qué? De la culpa de no haber podido salvarme. De la culpa de no haber estado ahí. De la culpa de haber vivido mientras yo moría. Empecé a entender la magnitud de lo que Esperanza y Gonzalo habían planeado. No solo estaban organizando su muerte, sino que estaban organizando mi vida después de su muerte. Estaban tomando decisiones sobre mi futuro sin consultarme. Esperanza, le dije, esto no está bien. Ustedes no pueden decidir por mí cómo voy a vivir mi duelo.
No estamos decidiendo cómo vas a vivir tu duelo. Estamos decidiendo cómo vas a recordar mi vida. Pero es lo mismo. No, Rosa, no es lo mismo. Esa tarde regresé a mi casa más confundida que nunca. Cuando Gonzalo llegó del trabajo, lo miré con ojos completamente diferentes. Ya no era el esposo infiel que había imaginado. Era el hombre que estaba ayudando a mi hermana a morir, arriesgando todo, cargando con un secreto terrible para protegerme del dolor. Pero también era el hombre que había estado mintiéndome durante meses. El hombre que había decidido, junto con mi hermana, qué era lo mejor para mí sin preguntarme mi opinión. Durante la cena, Gonzalo me notó extraña. ¿Estás bien, Rosa? Te veo como triste. Sí, estoy bien, le mentí. Solo pensativa. ¿Pasó algo? Por un momento estuve tentada a decirle que sabía todo, a confrontarlo, a gritarle por haberme mentido, a exigirle que me incluyera en las decisiones sobre la vida y muerte de mi hermana. Pero algo me detuvo. Tal vez era ver el cansancio en sus ojos. Tal vez era entender el peso que estaba cargando. Tal vez era darme cuenta de que, en su manera retorcida, tanto él como Esperanza estaban tratando de cuidarme. No, no pasó nada, le dije. Solo uno de esos días raros. Gonzalo me sonrió y me tomó la mano por encima de la mesa. ¿Sabes qué? Hace mucho que no salimos juntos. ¿Qué te parece si el fin de semana vamos al cine? Como antes. Me quedé mirándolo. Mi esposo, que estaba ayudando a mi hermana moribunda a conseguir pastillas para suicidarse, me estaba invitando al cine como si fuéramos una pareja normal. Me parece perfecto, le respondí. Esa noche, cuando Gonzalo ya estaba dormido, me quedé despierta pensando en todo lo que había descubierto. Mi hermana se estaba muriendo y quería controlar su muerte. Mi esposo se había convertido en su cómplice, y yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Debía confrontarlos, debía tratar de convencer a Esperanza de que luchara hasta el final, debía reportar a Gonzalo por ayudar en un suicidio, debía fingir que no sabía nada y dejar que siguieran con su plan. Durante las siguientes 2 semanas observé a Gonzalo cuidadosamente. Los días de inventario llegaba especialmente agotado, no solo físicamente sino emocionalmente. Lo veía llegar y encerrarse en el baño durante mucho tiempo. Algunas veces lo escuchaba llorar en silencio. También observé a Esperanza. La llamé varias veces y noté que cada vez sonaba más débil, más cansada. La enfermedad estaba avanzando rápidamente, tal como ella había dicho. Una noche, Gonzalo recibió una llamada mientras cenábamos. Salió al patio a contestar como siempre hacía últimamente. Cuando regresó, se veía muy preocupado. ¿Todo bien?, le pregunté. Sí, todo bien, me mintió. Era de la fábrica, pero yo sabía que era Esperanza. Y por la expresión de Gonzalo, sabía que mi hermana estaba empeorando. Esa madrugada a las 3, Gonzalo se levantó sigilosamente. Pensó que yo estaba dormida, pero lo escuché vestirse en la oscuridad. Escuché cuando tomó las llaves de su carro. Escuché cuando cerró la puerta principal suavemente. No era día de inventario. No era día de quimioterapia. Gonzalo había salido en una emergencia. Me quedé despierta el resto de la noche, sabiendo que algo había cambiado, sabiendo que tal vez había llegado el momento que Esperanza había estado esperando. Gonzalo regresó al amanecer con los ojos rojos e hinchados. Se quedó parado en la entrada de la recámara, mirándome como si quisiera decirme algo, pero no supiera cómo. «Rosa», murmuró. «¿Estás despierta?» «Sí», le respondí. «¿Qué pasó, Gonzalo?» Gonzalo se acercó a la cama y se sentó en la orilla. En la penumbra del amanecer, pude ver que había estado llorando. «Rosa», me dijo con voz quebrada, «tengo algo que decirte». Y ahí fue cuando supe que mi hermana había tomado su decisión final. «Rosa», me dijo Gonzalo con la voz temblorosa, «Esperanza está muy mal, está en el hospital». Fingí sorpresa, aunque ya sabía que algo así había pasado. «¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no me despertaste?» Me llamó a las 3 de la mañana. Tenía mucho dolor. No podía respirar bien. La llevé a urgencias. «¿Cómo está ahora?», le pregunté levantándome de la cama. «Estable, pero... Rosa, los médicos dicen que tal vez es el momento de prepararos para lo peor». Me vestí rápidamente mientras Gonzalo me explicaba que Esperanza había tenido una crisis. Según él, había sido una emergencia repentina, pero yo sabía
que posiblemente había sido el momento que ella había elegido para poner en marcha su plan. Llegamos al hospital 1 hora después. Esperanza estaba en una habitación privada, conectada a varios monitores pero consciente. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Rosa», me dijo débilmente. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», le respondí tomando su mano. «Soy tu hermana». Esperanza me apretó la mano con la poca fuerza que tenía. «Rosa, necesito pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por haberte mentido tanto tiempo, por no haberte dicho sobre mi enfermedad, por haberte excluido de esto». Miré a Gonzalo, que estaba parado del otro lado de la cama. Él también tenía lágrimas en los ojos. «Esperanza», le dije, «lo único que importa es que estés bien». «Rosa, no voy a estar bien», me respondió mi hermana. «Los médicos dicen que tal vez sean días, no semanas». «No digas eso, vas a salir de esta». Esperanza me miró directamente. «Rosa, necesito que sepas algo. Gonzalo me ha estado cuidando estos meses porque yo se lo pedí. Le pedí que no te dijera nada porque quería protegerte». «¿Protegerme de qué?» «De verme morir poco a poco, de cargar con la responsabilidad de cuidarme, de sentir que tenías que sacrificar tu vida por la mía». Gonzalo se acercó más a la cama. «Rosa, yo quería decirte desde el principio, pero Esperanza me hizo prometer que no lo haría». «¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué no me dejaste estar contigo desde el principio?» «Porque te conozco», me respondió mi hermana con una sonrisa débil. «Porque sé que habrías dejado todo para estar conmigo, y yo quería que siguieras viviendo tu vida normal hasta el final». Los días siguientes pasé casi todo el tiempo en el hospital. Los médicos confirmaron que Esperanza tenía muy poco tiempo. El cáncer había hecho metástasis a otros órganos y su cuerpo estaba demasiado débil para más tratamientos. Durante esos días observé a Gonzalo cuidadosamente. Se quedaba conmigo en el hospital, le llevaba flores a Esperanza, le hablaba con cariño. Pero yo sabía que había algo más. Sabía que él y Esperanza habían hecho planes que no incluían morir en un hospital rodeada de máquinas. El cuarto día, cuando yo salí un momento a comprar café, escuché a Gonzalo y Esperanza hablando en voz baja. Me quedé detrás de la puerta escuchando. «¿Estás segura?», le preguntaba Gonzalo. «Completamente», respondía Esperanza. «Ya no puedo más. El dolor es... No puedo más, Gonzalo». «¿Cuándo?» «Esta noche, cuando Rosa se vaya a casa a descansar». «¿Estás segura de que no quieres que Rosa sepa?» «Estoy segura. Quiero que me recuerde cómo era ayer, cuando todavía podíamos hablar, cuando todavía era yo misma. Y después tú vas a cuidar de Rosa. Vas a asegurarme de que no se sienta culpable por no haber estado aquí. Vas a decirle que morí en paz, que no sufrí». «Esperanza, no sé si puedo hacer esto». «Puedes, Gonzalo. Lo has estado haciendo durante meses. Esta es solo la última parte». Entré a la habitación como si no hubiera escuchado nada. Esperanza y Gonzalo estaban tomados de la mano, pero se soltaron inmediatamente cuando me vieron. «¿Cómo te sientes?», le pregunté a Esperanza. «Cansada», me respondió. «Muy cansada. ¿Quieres que me quede esta noche? Puedo dormir en la silla». «No, Rosa. Ve a casa. Descansa en tu cama. Mañana vuelves temprano». «¿Estás segura?» «Estoy segura. Gonzalo se va a quedar conmigo por si necesito algo». Esa noche me fui a casa sabiendo exactamente lo que iba a pasar. Me fui sabiendo que mi hermana iba a morir durante la noche, que Gonzalo la iba a ayudar y que yo nunca iba a volver a verla con vida. Pero en lugar de tratar de impedirlo, tomé una decisión que cambiaría todo. Decidí regresar al hospital. No regresé para detener a Esperanza. Regresé porque decidí que, si mi hermana iba a morir esa noche, yo tenía que estar ahí. Sin importar lo que ella dijera, sin importar sus planes para protegerme, yo tenía que estar ahí. Llegué al hospital a las 2 de la mañana. La enfermera de turno me conocía ya, así que me dejó subir sin preguntas. Subí sigilosamente hacia la habitación de Esperanza. La puerta estaba entreabierta. Adentro todo estaba en silencio. Me acerqué despacio y miré por la rendija. Gonzalo estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de Esperanza. En la mesa de noche había un vaso con agua y un frasco pequeño de pastillas. Esperanza estaba despierta mirando el techo. «¿Estás lista?», le preguntó Gonzalo suavemente. «Estoy lista», respondió Esperanza. «¿Tú estás listo?». «No», admitió Gonzalo.
pero lo voy a hacer porque te amo y porque respeto tu decisión. Gonzalo, después de esto quiero que cuides mucho a Rosa. Quiero que la hagas feliz. Quiero que vivan muchos años más juntos. Te lo prometo. Y quiero que le digas que la amé hasta el último segundo de mi vida. Que todo lo que hice fue por amor a ella. Se lo diré. Esperanza tomó el frasco de pastillas con manos temblorosas. ¿Cuántas? Todas, respondió Gonzalo con voz quebrada. Los médicos dijeron que con todas va a ser rápido y sin dolor. Esperanza abrió el frasco y vertió las pastillas en su mano. Eran pequeñas, blancas, inofensivas en apariencia. Fue entonces cuando abrí la puerta y entré a la habitación. Esperanza, dije suavemente. Tanto ella como Gonzalo se sobresaltaron. Esperanza cerró inmediatamente el puño con las pastillas. Rosa, murmuró Gonzalo, ¿qué haces aquí? Vine a estar con mi hermana, respondí calmadamente. Rosa, por favor, vete, me pidió Esperanza. No quiero que veas esto. Y yo no quiero que mueras sola, le respondí. No estás sola. Gonzalo está aquí. Gonzalo es mi esposo. Yo soy tu hermana. Si vas a hacer esto, lo vas a hacer conmigo aquí. Esperanza empezó a llorar. Rosa, por favor, entiende. Entiendo perfectamente, la interrumpí. Entiendo que tienes derecho a decidir cómo morir. Entiendo que no quieres sufrir. Entiendo que quieres irte siendo tú misma. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque también entiendo que yo tengo derecho a estar con mi hermana en sus últimos momentos. Porque entiendo que cargar con este secreto sola es injusto para Gonzalo. Porque entiendo que sin importar tus buenas intenciones, yo necesito despedirme de ti. Esperanza me miró con ojos llenos de lágrimas. ¿No vas a tratar de detenerme? No, le respondí. Pero tampoco voy a dejarte hacer esto sin mí. Gonzalo se levantó de su silla. Rosa, tal vez no deberías... Gonzalo, lo interrumpí. Durante 40 años has sido mi compañero en todo. No vas a cargar con esto solo. Me senté del otro lado de la cama de Esperanza. Tomé su mano libre, la que no tenía las pastillas. Si vas a hacer esto, hermana, lo vamos a hacer juntos, los tres, como familia. Esperanza lloró durante varios minutos. Luego, me miró con una expresión que no olvidaré nunca. ¿Me perdonas?, me preguntó. ¿Te perdono qué? Por haberte mentido, por haberte excluido, por tomar esta decisión sin consultarte. Te perdono todo, le respondí. Pero necesito que tú también me perdones a mí. ¿Perdonarte qué? Por lo que voy a hacer después de que te vayas. ¿Qué vas a hacer después de que me vaya?, me preguntó Esperanza con confusión. Voy a vivir, le respondí. Voy a vivir sabiendo exactamente cómo moriste y por qué. Voy a vivir con este secreto y voy a proteger a Gonzalo de cualquier consecuencia. Y voy a vivir contándole a todo el mundo que mi hermana murió en paz, rodeada de amor como ella quería. Esperanza apretó mi mano. Rosa, ¿estás segura de que puedes hacer eso? Estoy segura, porque es lo que tú harías por mí. Gonzalo se acercó a las dos. ¿Estamos seguros de esto? ¿Los tres? Estamos seguros, respondimos Esperanza y yo al mismo tiempo. Esperanza se incorporó un poco en la cama. Entonces quiero decirles algunas cosas antes de... Dinos, la animé. Rosa, tú has sido la mejor hermana que alguien puede tener. Me cuidaste cuando éramos niñas. Me apoyaste cuando me casé. Me consolaste cuando enviudé. Has sido mi ejemplo de fortaleza durante toda mi vida. Esperanza. Déjame terminar. Gonzalo, tú has sido como el hermano que nunca tuve. Estos últimos meses me demostraste una generosidad y una valentía que pocos hombres tienen. Arriesgaste todo para ayudarme a tener dignidad en mi muerte. Gonzalo tenía lágrimas corriendo por las mejillas. Esperanza, ha sido un honor ayudarte. Y ahora, continuó mi hermana, quiero que sepan que lo que voy a hacer no es por cobardía, no es porque me rinda, es porque elijo partir cuando todavía soy yo misma, cuando todavía puedo decirles que los amo, cuando todavía puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Lo entendemos, le dije. Esperanza abrió la mano y miró las pastillas. ¿Duele?, preguntó. No, respondió Gonzalo. Los médicos dijeron que es como quedarse dormida. ¿Cuánto tiempo toma? Entre 20 y 30 minutos. Esperanza asintió. ¿Van a estar conmigo todo el tiempo? Todo el tiempo, le prometí. Y después van a estar bien. ¿Van a seguir siendo felices juntos? Vamos a estar bien, respondió Gonzalo.
y vamos a recordarte todos los días. Esperanza se llevó las pastillas a la boca y las tragó todas de una vez con el agua. Luego se recostó en la cama y cerró los ojos. Ahora solo tengo que esperar, murmuró. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos y los más importantes de mi vida. Gonzalo y yo nos sentamos uno a cada lado de la cama, sosteniendo las manos de Esperanza, mientras ella se iba despidiendo poco a poco. Esperanza habló durante los primeros 15 minutos. Nos contó recuerdos de la infancia, nos recordó anécdotas familiares, nos hizo reír incluso en ese momento tan triste. Luego empezó a adormecerse. ¿Se sienten pesados mis párpados?, murmuró. Es normal, le respondió Gonzalo. Todo está saliendo bien. Rosa, me dijo con voz cada vez más débil. Cuida a Gonzalo, es un buen hombre. Lo voy a cuidar, le prometí. Gonzalo, cuida a Rosa. Va a necesitar tiempo para procesar todo esto. La voy a cuidar, prometió Gonzalo. Los amo, nos dijo Esperanza. Los amo tanto. Y nosotros te amamos a ti, le respondimos. Los últimos 5 minutos Esperanza ya no habló. Solo apretaba nuestras manos de vez en cuando, como para decirnos que todavía estaba ahí. Su respiración se fue haciendo más lenta, más suave. Murió a las 3:15 de la mañana, sosteniendo nuestras manos, en silencio, sin dolor aparente. Gonzalo y yo nos quedamos ahí otros 10 minutos, llorando en silencio, procesando lo que acababa de pasar. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó Gonzalo finalmente. Ahora guardamos las pastillas, limpiamos las evidencias y llamamos a la enfermera para decirle que Esperanza murió durante la noche, le respondí. Y después organizamos su funeral y seguimos con nuestras vidas. Gonzalo me miró con admiración. Rosa, eres más fuerte de lo que imaginaba. No soy fuerte, Gonzalo. Solo soy práctica. Hicimos exactamente lo que habíamos planeado. Escondimos las evidencias, llamamos a la enfermera y dijimos que Esperanza había muerto en su sueño. Los médicos no sospecharon nada porque sabían que estaba muy grave. El funeral fue hermoso. Toda la familia y los amigos vinieron a despedirse de Esperanza. Todos comentaron lo en paz que se veía, lo bien que había llevado su enfermedad. Nadie sospechó nunca la verdad. Gonzalo y yo seguimos casados. Los siguientes 2 años fueron los mejores de nuestro matrimonio. Gonzalo se volvió más cariñoso, más atento, más agradecido. Sabía que yo había arriesgado todo para estar con él en el momento más difícil de su vida. Yo también cambié. Me volví más directa, más decidida. Había vivido algo tan intenso que las pequeñas cosas de la vida ya no me molestaban. Gonzalo murió el año pasado de un infarto. En sus últimas palabras me agradeció por haber estado con él y con Esperanza esa noche en el hospital. Rosa, me dijo, lo que hiciste esa noche fue lo más valiente que he visto en mi vida. No fue valentía, le respondí, fue amor. Ahora vivo sola, con mis recuerdos y mis secretos. La gente me pregunta a veces por qué me veo tan en paz a mi edad, por qué no me da miedo la muerte, por qué parezco tener todo resuelto. La verdad es que cuando has ayudado a alguien a morir con dignidad, cuando has estado presente en el momento más importante de la vida de una persona, cuando has elegido el amor por encima del miedo, ya no hay mucho que te pueda asustar en la vida. Hice bien ayudando a Esperanza a suicidarse. Hice bien siendo cómplice de algo que técnicamente era ilegal. Hice bien ocultando la verdad a los médicos, a la familia, a las autoridades. No lo sé. Solo sé que mi hermana murió como quería morir. Solo sé que no murió sola. Solo sé que sus últimas palabras fueron de amor, no de dolor. Y sé que yo elegí estar ahí, a pesar de que ella no quería que estuviera. Elegí ser parte de su decisión en lugar de ser víctima de sus secretos. Elegí tomar control de la situación en lugar de dejar que otros decidieran por mí. Tal vez eso me convierte en una mujer terrible. Tal vez eso me convierte en una criminal. O tal vez eso me convierte en una hermana que amó lo suficiente como para respetar la última voluntad de la persona más importante de su vida. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber estado ahí. No me arrepiento de haber guardado el secreto. No me arrepiento de haber ayudado a Esperanza a tener la muerte que quería. Si hubiera una próxima vez, haría exactamente lo mismo. Tú me dirás si fui una buena hermana
o una mala persona. Tú me dirás si el amor a veces justifica romper las reglas. Tú me dirás si hay situaciones en la vida donde no hay decisiones correctas, solo decisiones necesarias. Si has vivido algo parecido, si has tenido que tomar decisiones imposibles por amor a tu familia, déjamelo saber en los comentarios. A veces necesitamos saber que no somos los únicos que hemos cargado con secretos así de pesados. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre las decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar, dale me gusta apretando esa manita hacia arriba. Suscríbete a nuestro canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. Solo dale un clic. Todos los días te esperamos aquí con historias nuevas que te van a hacer pensar, que te van a hacer sentir, que te van a recordar que la vida no siempre es fácil, pero siempre vale la pena vivirla al máximo. Perdón si este video fue muy largo, pero estas historias hay que contarlas completas, con todos los detalles. Necesitaba soltar todo esto, necesitaba este desahogo después de tantos años guardándome la verdad. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar a esta vieja, que ya aprendió que a veces el amor más grande requiere los sacrificios más difíciles. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a dejar pensando por días.